de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena. Buenas noches, hermanos, hermanas, les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenidos a Doctrinas Bíblicas para los recién convertidos. Amén. Donde cada día estaremos aprendiendo más, estudiando la palabra de Dios. Amén. Hoy el tema es los dones del Espíritu Santo y ya es la lección número 10. Les invito a dar 3 glorias para la gloria de Dios. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Les invito, amados hermanos, amados de Dios, les invito a abrir su Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Amén. La palabra de Dios se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a orar, hermanos, les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar para que sea Dios quien nos hable y nos ministre a través de su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, enseñándonos, Señor, edificándonos con tu palabra, Señor, vivificándonos con tu palabra. Sea tu Santo Espíritu moviéndose, dirigiendo, Padre, este mensaje y sea, Señor, exaltado tu nombre, Padre bueno. Oh, Señor, prepáranos, Señor. Capacita tu iglesia, aviva tu iglesia en medio de estos tiempos difíciles y peligrosos en el cual estamos viviendo. Oh Santo Espíritu de Dios, ahora, oh Santo Espíritu de Dios, manifiéstate. Oh Santo Espíritu de Dios, guía como tú quieres este mensaje. Oh, sea de bendición y edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te ruego, derrama sabiduría, ciencia, conocimiento, entendimiento en espíritu para poder hacer conforme a la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús, seas tú obrando, amado Cristo Jesús. Oh, gloria al nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Santo es el nombre del Señor. Amén. Como les dije, hermano, hoy es la lección número 10. Con la ayuda de Dios vamos avanzando. Y hoy el tema es los dones del Espíritu Santo. Amén. Como la clase anterior hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo, también hay los dones del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a aprender de Dios con esta lección, con la ayuda de Dios vamos a aprender. Amén. El Espíritu Santo se manifiesta mediante una diversidad de dones espirituales que le es dada a los creyentes. Amén. Eso es a usted, a mí, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén. Estamos siendo preparados para ser bautizados, para recibir el bautismo del Espíritu Santo y el mismo Espíritu repartirá estas diversidades de dones espirituales. Amén. Como hemos leído la palabra de Dios, el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y estos dones espirituales les dado a los creyentes, como dice en 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Estos dones son para bendición, para provecho de la iglesia de Cristo. Amén. Que su cuerpo también, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo también. Amén. Y que Dios quiere capacitarnos, fortalecernos. Amén. Para estar preparados ante los ataques del enemigo, hermanos. Amén. Estos dones son para edificación y santificación. Amén.
como dice, estos dones nos van a fortalecer, hermano, va a fortalecer la iglesia. Dios quiere que estos dones continúen operando hasta que Cristo levante su iglesia, amén, para que se manifieste la gracia, el poder y el amor de Dios a través de su Santo Espíritu, hermano, porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él dijo que derramará en los postreros días su Espíritu sobre toda carne, hermanos, amén. Y el Espíritu Santo de Dios está en estos tiempos ayudando a la iglesia, preparando y capacitando a la iglesia, amén. Por eso es importante que el creyente, el Hijo de Dios, tenga conocimiento de estos dones, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, amén. No quiere, dice la palabra de Dios, que nos aconseja el apóstol Pablo, que no debemos ignorar, no debemos tomar en poco, hermano, sino que procuremos anhelarlos, procuremos estudiarlos, hermano, tener conocimiento para poder saber cómo operan los dones del Espíritu Santo y que sea de gran provecho para nuestras vidas, para la iglesia de Cristo, amén. Puesto que la labor de la iglesia de Cristo en el mundo es fundamental. Una labor espiritual y sobrenatural, hermanos. Y se requiere, hermano, estas facultades espirituales, poseer, hermano, estas facultades espirituales y sobrenaturales para la adecuada realización de esa labor como iglesia de Cristo. Amén. ¿Y por qué es importante que la iglesia de Cristo tenga conocimiento, aprenda, procure tenerlo, procure aprender, conocer cómo opera y cómo son los dones del Espíritu Santo? Amén. La palabra nos va a decir, vamos a Efesios capítulo 6, verso 2. Amén. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el motivo, hermanos, amén. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el prójimo, amén, sino contra estas huestes celestes malignas, amén, que son dirigidos por el diablo y sus demonios, amén, que buscan muchas veces destruir no solamente a los hijos de Dios, sino esta humanidad, amén. El diablo no quiere que el hombre herede esa salvación, que herede la vida eterna, hermanos, que no aproveche la salvación, aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, amén. Por eso es importante que los hijos de Dios conozcamos los dones, cómo operan los dones del Espíritu Santo, y qué importante es que la iglesia procure tenerlos, procure anhelarlos, amén. Como dice la palabra de Dios, que nuestra pelea, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos tener conocimiento. Mira, hermano, al enemigo no lo podemos ver, es un ser espiritual y que muchas veces va a atacarnos para desalentarnos, para desanimarnos, hermano. ¿Y cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a salir victoriosos, hermano? Al diablo no le podemos tirar puñetes, patadas y de esa manera no, sino lo vamos a vencer en el nombre de Jesús, amén, a través de la oración, en el ayuno, en vigilia, clamando, haciendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo venció nuestro Señor Jesucristo siendo el Hijo de Dios? Entró en ayuno de 40 días y 40 noches y así pudo vencer al diablo, hermanos. Amén. Cuando el diablo vino a tentarlo, nuestro Señor Jesucristo salió vencedor. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros también aprendamos a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿De qué sirve ser cristiano y no ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo? Dios nos manda a que guardemos su palabra. Si lo amamos, hay que guardar la palabra del Señor. Es por eso que debemos tener conocimiento cómo operan los dones del Espíritu Santo. Amén. Es importante, como dice la palabra, hermano, para poder vencer, hermano. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, sí, hermano, porque muchas veces el enemigo levanta fortaleza, levanta muralla, y esos son los desalientos, los desánimos, hermano, que a veces uno se desalienta, se desanima, ya no quiere seguir en los caminos de Dios, porque vienen las pruebas, vienen las dificultades, pero por eso Dios quiere que tengamos conocimiento, que no estamos solos, el Consolador está con nosotros, el Espíritu Santo con sus dones, son 9 los dones del Espíritu Santo, y quiere que en la iglesia de Cristo aprenda y tenga conocimiento cómo opera. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Los dones del Espíritu Santo son esas capacidades y facultades para poder vencer las fortalezas que el diablo muchas veces levanta contra la iglesia de Cristo. Amén. Sin los dones, hermanos, sin los dones del Espíritu Santo, la iglesia carece de equipo necesario, hermano. No vamos a poder defendernos, no vamos a poder salir victoriosos, hermano. Y es importante y necesario para para su cabal ministerio, hermanos, como evangelistas, como pastores, predicando la palabra, como siervos y siervas, hermanos. Esto es importante que nosotros conozcamos cuáles son esos dones, hermano, porque el Señor Jesús dijo que era necesario que Él se vaya, era necesario, hermano, pero que Él enviaría al Consolador, que huérfanos no nos dejaría, amén, para ser testigos del poder de Dios. Hoy el Espíritu Santo está y está obrando, está operando, amén, como la palabra de Dios nos promete y nos dice que Él enviaría el Consolador, es el Espíritu Santo, hermano, y que tenemos que conocer cómo se mueven esos dones del Espíritu Santo, y que son esas fortalezas, que son bendito sea el nombre del Señor, ese equipo necesario para nosotros estar preparados ante las acechanzas del enemigo, porque el diablo busca destruir no solamente al hombre, sino también a los hijos de Dios. Amén. Hermanos, por eso es necesario que aprendamos. Amén. En nuestro conflicto, hermano, contra los poderes de este mundo no va a ser fácil, pero Dios nos enseña en su palabra que tenemos que anhelar y procurar los dones del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver cuáles son esos dones. Bendito es el nombre del Señor. Como les dije antes, los dones del Espíritu Santo son 9. Amén. Y estos están clasificados en tres partes. Amén. En 3 divisiones. Tenemos al don de revelación, que es palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. También tenemos a los dones de poder, que es la fe, milagros, sanidades divinas, amén, y dones de inspiración, profecía, lenguas e interpretación, amén. Estos son los 9 dones, y vamos a comenzar con la primera división, dones de revelación, que habla ahí palabra de ciencia o conocimiento, amén. ¿Y qué es la palabra de conocimiento? ¿Cómo es este don? Amén. Vamos a aprender ahora con la palabra del Señor. Es una revelación sobrenatural, hermanos, de la existencia, naturaleza o propósito de una persona o cosa o suceso dado a nosotros por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo es esto? Es que el Espíritu Santo de Dios, este don, Dios nos va a dar a conocer lo que humanamente no podemos ver. Amén. Lo que humanamente no podemos presenciar o ver, hermanos. Eso mismo lo va a dar el Espíritu Santo. Es un don. Amén. Por eso se llama don de ciencia o conocimiento. Amén. Palabra de ciencia o conocimiento. Entonces, eso Dios nos va a dar a conocer a través de su Santo Espíritu, hermano. Esto es importante que nosotros aprendamos, hermano, y que va a ser de gran bendición para nuestras vidas espirituales. Y para eso le quiero invitar a Segunda de Reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Acá la palabra de Dios nos dice, Segunda de Reyes capítulo 5, verso 20, dice que había un general del ejército del rey de Siria, amén, que se llamaba Naamán. Amén. Y este varón general Naamán de Siria, dice que era un hombre muy valeroso, muy valiente, amén, y que siempre a través de él, dice que Jehová le daba victoria a ese pueblo. Pero dice que este hombre tenía una enfermedad y era la lepra, era leproso. Amén. Y dice que una vez, en una ocasión, dice que una banda armada de sirios
salieron y cautivaron, dice, fueron a la tierra de Israel y cautivaron a una muchacha israelita, amén. Y dice que la tomaron como sierva, la cual servía a la mujer de Naamán, la mujer de este general sirio, amén. Y dice que ella veía que su amo tenía esta enfermedad y le habla a la esposa de este varón general sirio y le dice: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estoy en el capítulo 5, en el verso 2. Amén. Y es así que Naamán llega a Israel. Amén. Y cuando él llega, ahí sucede una serie de cosas, pero la palabra de Dios dice que llega a encontrarse con el profeta Eliseo. Amén. Y él le ordena que para que él sea sanado tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Amén. Entonces él como que no le agradó esa orden. Amén. Y como que él no quería hacerlo, pero sus criados le hablaron y le convencieron de que lo haga, amén. Y dice que cuando él va, se sumerge 7 veces en el río Jordán y inmediatamente es curado, su lepra desapareció, amén. Entonces él viene al profeta, al varón de Dios Eliseo, para agradecerle por todo lo que había acontecido, ¿no? Y él dijo que no había un Dios tan grande como el Dios de Israel, y le quiso dar presente, le trajo talento de plata y vestidos y todo eso presente en agradecimiento por todo lo que él había recibido. Amén. Pero el profeta, en el verso 16 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice: mas el profeta dijo así: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Amén. Y él instaba que aceptara alguna cosa, pero el profeta no quiso. Amén. Y dice que el profeta Eliseo tenía su siervo Jesse. Y dice que este siervo vio que todo lo que estaba aconteciendo, como Eliseo no recibió, no aceptó el presente que había traído este general, amén, habiendo sido sanado por Dios, no lo recibió. Así que Jesse, así era el nombre de su siervo de Eliseo. Vamos a leer ahora sí el 20. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, en su corazón, ¿no? He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Amén. Entonces él ahí en su corazón pensó y hizo, amén, actuó, fue y buscó al general. Vamos a leer el 21. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía. Mire lo que dice Jesse, amén. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Amén. Estaba actuando aquí Jesse con mentiras y engaños, hermanos, diciendo que su señor, el profeta Eliseo, lo había enviado, pero era mentira, hermanos. Estaba andando con mentiras, con engaños. Amén. Y dice que Naamán le dio los 2 talentos de plata y le dio los vestidos. Y vamos a ver el 24. Y así que llegó a un lugar secreto y lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Amén. Entró él como que no pasó nada. Amén. Él entró ahí como que nadie le ha visto lo que él ha hecho, oculta, con engaños, con mentiras. Amén. Y dice que Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Amén. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. ¿Por qué le sucedió todas estas cosas a Jesse? Porque él había mentido, hermano. Dice la palabra que Jehová aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. Dice la lengua mentirosa, hermano. Entonces Jesse estaba actuando con mentira, usando el nombre de su Señor y mintiendo y diciendo que su Señor lo había mandado, pero no era así, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, andando con mentiras y engaños, porque eso no le agrada a Dios, no nos trae bien a nuestra vida, hermanos. Amén.
Y muchas veces la mentira, muchas veces está en la boca aún de los hijos de Dios, más todavía, porque a veces decimos, no, yo no miento, pero estamos todavía en las mentiras, hermano. Y Dios no quiere que en nuestra boca haya mentira, hermano. No haya necesidad. ¿Qué es lo que le llevó a mentir? La avaricia, hermano. El tener dinero, el tener riqueza. Por eso el profeta Eliseo le dice, no es tiempo, le dice, de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas. Amén. O sea, él estaba diciendo qué es lo que había planeado con esos talentos de plata, con esos vestidos, comprarse viña, más ovejas y otras cosas más. Amén. Por eso que el profeta le lanza estas palabras y le dice que la lepra de Naamán se le pegará. ¿Por qué? Porque él había actuado mal, hermano. Pero ¿quién le reveló a Eliseo? ¿Quién le reveló dónde estaba Jesse? Si Jesse lo hizo a ocultas. Amén. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le mostró al profeta Eliseo dónde estaba yendo y dónde estaba andando y qué es lo que estaba haciendo su siervo Jesse. Amén. Ese es uno de los dones del Espíritu Santo que le reveló, le dio conocimiento, hermano, sobrenatural que a nuestra humanidad no podríamos ver, no podríamos conocer, hermano. Pero Dios le dio a Eliseo porque el Espíritu de Dios estaba en Eliseo. Amén. Él estaba ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios mismo, a través de este don, le dio el conocimiento, esa ciencia de poder ver qué es lo que estaba haciendo su siervo. Pero Dios le mostró por qué, porque su siervo estaba actuando mal. Amén. Su siervo no había puesto sus ojos en las cosas de Dios, sino en el dinero, en enriquecerse, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. No hay que poner nuestros ojos en las riquezas, sino en Dios, porque Dios quiere también darnos bendiciones acá en la tierra, pero no en las riquezas, hermanos, porque ¿cuál es el mal de este mundo? El amor al dinero. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos, hermanos. Amén. Dios quiere que siempre pongamos nuestros ojos en Él, trabajando, obteniendo, pero todo en su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Amén. Conformaos con lo que tenéis por ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Contentos con lo que tenemos ahora, porque Dios ha prometido no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él nos va a bendecir, pero todo en su tiempo, siempre poniendo primero a Dios en nuestro corazón. Amén. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos los dones, porque Dios revela todo, Dios muestra todo cuando las cosas no están yendo bien y cuando le mienten a sus hijos, hermanos, que verdaderamente lo son. Amén. Porque el profeta Eliseo era un siervo de Dios que andaba con temor y temblor delante de Dios. Amén. Y su siervo Jesse estaba actuando mal y eso no le agradó a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no le estaba mintiendo solamente a él, sino también le estaba mintiendo a Dios. Porque Eliseo servía a Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que no hay nada oculto ante sus ojos. Él todo lo ve, todo lo escudriña, hermano. La mente, el corazón, Él lo conoce todo, nuestro Dios al cual nosotros servimos. Amén. Por eso es importante que la iglesia de Cristo tenga conocimiento de este don precioso, hermano. El don de la palabra de ciencia y conocimiento. Amén. Es una revelación sobrenatural que Dios lo da a sus hijos, a su iglesia. Amén. El Hijo de Dios, hermano, debe procurar ser guiado siempre por el Espíritu Santo, hermano. Debe siempre estar anhelando las cosas espirituales de Dios. En una ocasión, hermano, yo fui a viajar a la tierra de mi mamá por primera vez. Y fui con mi hijo, con toda mi familia, y mi mamá me estaba mostrando los lugares donde ella caminaba, donde ella paseaba, por donde iba. Amén, me había llevado hace un tiempo atrás. Y cuando llegamos, habíamos subido un lugar. Y cuando ese lugar que hemos subido, hermanos, lo vimos, pero no habíamos avanzado más hacia arriba. Pero volvimos a subir una segunda vez. Y mi hijo, porque usted sabe que los jóvenes son curiosos, siempre están mirando, amén. Y él aprendió rápido. Y cuando ya estábamos arriba para bajar, para regresar al lugar de donde habíamos salido, amén. Entonces mi hijo me dice, yo quiero ir por este camino porque por aquí hay un atajo para llegar más rápido. Amén. Y yo no quería ir por ese camino, sino yo quería ir por el camino correcto que está marcado. Amén. Entonces él me insiste y yo le digo,
bueno, no sé, porque hermano, usted sabe que en la sierra tiene sus creencias, que tú no puedes salir a tal hora porque se te aparece el demonio, que tú no puedes caminar así y tantas otras cosas más. Y aunque parezca una locura, pero es verdad, hermanos, es verdad, amén, porque la misma gente le da lugar a todo esto y también los demonios sí existen, pues, hermanos, amén. Entonces, mi hijo fue y como mi madre me dice, déjalo ir a ver, que aprenda, que conozca, ¿no? Y yo le digo, bueno, ya está bien, con cierto temor. Entonces él empieza a bajar y para regresar al lugar donde nosotros teníamos que volver, por el camino correcto, teníamos que doblar de esta manera y había como una lomadita que impedía que yo pueda ver donde él está bajando, porque al final de eso nos unimos al mismo camino. Amén. Entonces cuando yo ya dejo de verlo, él se adentra, yo sigo volteando para darnos el encuentro más abajo, hermanos, yo lo pierdo de vista. Y de pronto, hermanos, como mi corazón, hermano, ahí Dios me muestra ahí, una revelación me muestra que él caía resbalando, él se resbalaba, caía. Y yo lo veo y el Señor me muestra eso. Y yo me pongo a orar y le digo, Señor, yo te ruego que no permitas que nada malo le pase a tu siervo. Él es tu hijo, Señor. Empiezo a clamar al Señor. Amén. Y cuando ya volteamos, porque ya pasando esa lomadita, ya puedo verlo donde él está. Él estaba como medio desorientado ahí, pero él no estaba bajando, sino él estaba empezando a subir hacia arriba. O sea, volviendo hacia arriba. Amén. Entonces yo le llamo, hijo, le digo, y él voltea y me ve, y me dice, mamá, dice, amén. Y yo le digo, por allá, y él recién como que se orienta y vuelve al camino y nos encontramos ya al final, amén. Pero ¿quién me mostró eso? Dios, hermano, porque luego yo le pregunto a él, ¿te has caído? ¿Te estabas resbalando? Yo veía que te resbalabas y te caías, sí, mamá, y me desorienté porque perdí el camino, me dice, y yo me quería ir hacia arriba. ¿Ve? Entonces, hermano, Dios muestra, ¿para qué? Para evitarnos también, porque Dios tiene propósitos, hermano. Muchas veces Dios te ha librado de la muerte, te ha librado de peligro, de accidente, porque Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros, amén. Y entonces Dios nos guarda, hermano, porque Dios en su tiempo te va a usar, en su tiempo va a usar tu vida, porque tiene propósito. La muerte no te ha agarrado, hermano, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito, amén. Y a veces cuando uno camina con Dios, Dios te va a revelar qué es lo que acontece, qué es lo que va a venir, ¿para qué? Para que clamemos, para que intercedamos, para que oramos, para que no se haga como el enemigo quiere, porque el enemigo quiere destruir nuestras vidas, hermanos, amén. El enemigo no quiere que heredemos el reino de los cielos, el enemigo quiere que vayamos y obtengamos la condenación eterna. Dios tenga misericordia, hermano, y el Señor reprenda al diablo. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en los caminos del Señor, amén. Y conocer este don precioso de palabra, de conocimiento, ciencia, amén. Y cómo Dios nos va revelando, hermano. Y no solamente esa experiencia tuve. ¿Por qué le cuento esa experiencia, hermano? Porque la palabra de Dios es verdadera. Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hermano. Y nosotros somos testigos del poder de Dios. El Espíritu Santo está en estos tiempos operando, ayudando a la iglesia. Amén. Y es por eso que le cuento, porque soy testigo del poder de Dios. No es solamente leer y enseñarles, no, también hay testimonio, hermano, porque esto hace que sea veraz la palabra de Dios también, porque Dios no ha cambiado, hermano. Dios nos sigue llenando, Dios quiere seguir usando nuestras vidas, pero para bendición, hermanos. ¿Cuántas almas se pierden? Y Dios quiere que esas almas sean salvas, hermanos, amén. Es por eso que la iglesia de Cristo debe conocer y tener conocimiento. Amén. Y no solamente eso me ocurrió, tuve experiencia. Yo tengo mi tío que su hermano creo que lo había mandado a llamar ese mismo día. Y en ese momento eran como las 6, 7. Ellos tienen ahí la creencia que a las 6 tú no puedes pasar por tal lugar porque es encantado, sale un demonio y aparece de diferentes formas, sale una llama. Y si tú lo ves, te puedes morir vomitando o botando espuma y te pasa tantas cosas. Amén. Pero mi tío fue porque creo que su hermano lo había llamado y él dice, voy a ir porque hay otro pueblo cercano ahí donde nosotros estamos. Nosotros estamos en un pueblito y había otro pueblo, amén. Y él tenía que ir al otro pueblo.
Entonces cuando él dice voy a ir, inmediatamente Dios me vuelve a mostrar, hermano, a lo que va a acontecer. Ese palabra, el don de ciencia y conocimiento, de que es una revelación sobrenatural de lo que tú humanamente no puedes saber, porque nadie puede conocer el futuro, nadie puede saber lo que va a acontecer más adelante, amén. Pero Dios a veces lo da porque Dios quiere guardar a sus hijos, Dios quiere guardar aún a los hombres porque tiene propósito con cada uno, amén. Y Dios tiene propósitos con mi tío. Él no sirve a Dios, pero Dios sé que Él tiene un gran propósito con él, como con usted. Amén. Entonces, el Señor me mostraba que Él, cuando Él iba en el camino, se presentaba como una niebla, algo oscuro, como una presencia demoníaca. Amén. Y cuando lo vi, el Señor me mostró así como cuenta acá la palabra de Dios. Entonces, Él dijo, el profeta Eliseo dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Amén. Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Igual me sucedió a mí, ¿no? Es como que el Espíritu Santo me mostraba lo que iba a acontecer. Y yo empecé a orar, le dije, Señor, guarda a mi tío, ten misericordia, Padre bueno. Te ruego, Señor, no permitas que nada malo ocurra, Señor. Guárdalo, Señor. Yo sé que tú tienes propósitos con él, en tus manos lo pongo. Y así fue, hermano. Cuando mi tío va, luego regresó como papel, estaba su rostro estaba todo pálido, hermano, espantado. ¿Por qué? Porque empezó a contar su experiencia, hermanos. Y dice que cuando él iba en el camino, efectivamente, dice que como una sombra, una tiniebla oscura, se venía hacia él en esa dirección. Amén. Mientras que él subía, venía así a su lado, en esa dirección hacia él, hermanos. Y él dice que cogió valor y siguió de frente. Amén. Pero estaba ahí Dios, mire, ¿ve? Porque Dios reveló por qué. Porque tiene un propósito con mi tío. Amén. Yo estoy orando para que él sirva a Dios y sea un siervo del Señor. Porque Dios quiere que todos heredemos el reino de los cielos, hermano. Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Pero va a depender de usted, de mí, nuestra perseverancia. Hermano, porque Dios no obliga a nadie. Dios quiere que nosotros perseveremos voluntariamente. Que anhelemos amarlo. Que anhelemos buscarlo. Amén. Dios no quiere que nosotros seamos obligados como robots, tengo que servir a Dios. No. Amén. O controlado. No, Dios quiere que nosotros, por eso tenemos libre albedrío para decidir, escoger. Amén. Y Dios quiere que lo amemos de corazón, voluntariamente. Amén. Entonces, Dios se va a manifestar a través de su Santo Espíritu con estos dones, hermanos. Amén. Y mira, qué importante es que nosotros tengamos conocimiento, porque Dios va a revelar lo que va a acontecer. Amén. Con un propósito, con un fin específico. Amén. Y eso no podría ser conocido si Dios no da a través de su Santo Espíritu, de los dones del Espíritu Santo, como hemos leído, amén, como le pasó al profeta Eliseo. Y también tenemos el don de palabra de sabiduría, que también es una revelación sobrenatural, hermanos, amén, que da sabiduría, dice, con un propósito de Dios, amén, revelación sobrenatural de la sabiduría y propósitos de Dios, con un fin, hermanos, de bendición para nuestras vidas, aún para los que nos rodean. Y para eso les quiero invitar a Génesis 41, ¿no? Esta es la historia de José, cuando él interpreta el sueño de Faraón, amén. Dice que Faraón había tenido un sueño que le causó mucha preocupación, amén. Pero este sueño era de parte de Dios, amén. Porque Dios tiene propósitos, Dios hace como Él quiere, amén. Y dice que el José estaba en la cárcel y Faraón mandó a llamarlo, amén, para que interprete el sueño, porque no había en su reino quien lo interprete. No había, dice que sus sabios, sus magos y todos sus intérpretes no podían interpretar el sueño que había tenido el Faraón. Entonces, él llama a José, que estaba en la cárcel, para que interprete, porque José había interpretado el sueño del copero, su copero del rey del Faraón, amén. Entonces, como lo interpretó tal y cual sucedió así, por eso es que el copero le dice a Faraón que había en la cárcel un hombre llamado José que interpretaba los sueños. Y fue llamado. De esa manera es que José llega a Faraón e interpreta los sueños. Amén. Pero ¿cuál era el sueño que tenía Faraón? Dice que él soñó, vamos a leer 41, el verso 2, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado.
y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Dice que volvió a dormir, pero esta vez soñó 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí era un sueño. Amén. Entonces él le contó el sueño a José, y José dice, pues no es mía la interpretación, sino la interpretación es de Dios. Amén. Qué bueno, mira hermano, qué importante es exaltar a Dios, el nombre de Dios, porque realmente todo esto lo que estamos aprendiendo de los dones no es del hombre, es de Dios. Amén. Todo esto proviene de Dios, de su Santo Espíritu. Amén. Y dice que José interpreta el sueño, hermano. No solamente lo interpreta con la ayuda de Dios, porque Dios le dio esa sabiduría, esa interpretación para poder hacerlo, sino que también le indica cómo debería administrar, le da consejos a Faraón. Y vamos a leer el verso 33 del capítulo 41. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, y Faraón dice, haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y le da más consejos, amén, para que pueda administrar durante el tiempo de abundancia, que eran los 7 años, porque después de esos 7 años vendrían 7 años de hambruna, amén. Entonces José le aconseja cómo debería administrar, cómo debería hacer para que pueda estar preparado cuando llegue el tiempo de hambruna. Amén. Y mira lo que dice Faraón en el verso 39. Y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Dice, no hay entendido ni sabio como tú. Y dice que Faraón lo puso a José como el segundo hombre más importante en todo el reino. Amén. En todo el reino egipcio. Amén. Pero ¿de dónde provenía esta sabiduría? ¿Quién le dio la interpretación? ¿Quién le dio esta sabiduría para poder hablar y interpretar y todo a José? Le dio Dios. Ese es el espíritu de palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría. Amén. Es el don del consejo. Y eso Dios le dio a José. Amén. Y eso también nos va a dar a nosotros si nosotros buscamos en oración, en ayuno, en clamor. Dios va a responder nuestras oraciones, hermanos. Amén. Dios le dio esta revelación sobrenatural de la sabiduría con un propósito, hermanos. Porque también cuando llegó la hambruna, sus hermanos también no tenían de dónde comer, y Egipto estaba preparado porque José estaba administrando. Entonces todo tiene un propósito, todo fue para un bien. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien, hermano. Amén. Todo lo que sucede, hermano, todas las dificultades que pasamos tiene un propósito. Si nosotros perseveramos en los caminos de Dios, Dios nos dará la recompensa y la victoria. Amén. Y si usted quiere sabiduría, lea Santiago 1, 5, 6, donde dice que si nosotros pedimos, Él nos dará en abundancia y sin reproche. Amén. Eso es lo que ese es el don de palabra de sabiduría. Y también tenemos el don de discernimiento de espíritus. Amén. Y esto es muy importante, hermano. La revelación sobrenatural para reconocer y entender la presencia y actividad de espíritus, hermano, porque no todo espíritu es de Dios. Amén. Y por eso es importante que los hijos de Dios tengamos ese don de discernimiento que lo va a dar el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos va a ayudar a discernir, a distinguir si es de Dios o no proviene de Dios. Amén. Y vamos a ir a Hechos capítulo 8, verso 20. Vamos a Hechos. Gloria a Dios, ahí busquen en su Biblia, hermano, para poder comprender, porque la palabra es nuestra base. Amén. Con la palabra vamos aprendiendo. Hechos capítulo 8, verso 20. Ahí también nos habla el Señor y nos enseña. Amén. Dice que había un hombre llamado Simón. Amén. Y que este hombre vio cómo los apóstoles, Pedro, hacían imposición de manos, y los que habían recibido a Cristo en su corazón también recibían el bautismo del Espíritu Santo. Eran llenos. Amén. Y no solamente que eran llenos del Espíritu Santo, sino que también había sanidades, milagros, porque estas señales acompañarían, dijo el Señor Jesús, a los que creen y predican en su nombre. Amén. Y eso estaba sucediendo, y dice que él vio
Y sabe, vamos a leer el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces en el 19 responde diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Eso es lo que estaba pidiendo Simón, este varón, amén. Él no estaba anhelando las cosas de Dios, sino él estaba anhelando el poder para obtener dinero, para enriquecerse, amén. Pero mire, el 20, perdón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos, con todo esto. Por eso es importante que aprendamos, hermanos, a discernir. Este es un don del Espíritu Santo que Él mismo nos lo va a dar si nosotros buscamos en oración, buscamos en ayuno. Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, si realmente nosotros amamos a Dios, si realmente amamos a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, hermano, para redimirnos y salvarnos de todo pecado, darnos la vida eterna, la salvación, hermanos. Si nosotros amamos, como dice su palabra, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que guardemos su mandamiento para que todo nos vaya bien. Amén. Eso es lo que le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Amén. Y que también le mandó a leer la palabra. Dice, meditarás en este libro de día y de noche. Amén. ¿Para qué? Para que prospere en todo lo que haga. En todos sus caminos sea prosperado. Entonces, mira, hermanos. Es importante que tengamos en cuenta el don de discernimiento de espíritus, hermanos, que conozcamos. Y dice que Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. ¿Quién le dio a discernir? El Espíritu Santo de Dios, que su corazón no era recto delante de Dios, que él estaba poniendo sus ojos en las cosas del dinero, estaba viendo para esta señal, querer aprender o obtener ese bautismo del Espíritu Santo con otro propósito de enriquecerse, amén, y no estaba mirando las cosas celestiales, anhelando las cosas de Dios, hermanos, amén. Es por eso que el apóstol Pedro en el 22, miren lo que le sigue hablando, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos de nuestros malos caminos y busquemos agradar a Dios. Amén. Porque el mentir, hermano, no nos va a llevar a nada bueno, hermano. El decir las cosas terrenales no nos va a ayudar a nada bueno. Dice, todo lo que está en esta tierra pasará. Amén. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Por eso es importante, hermano. No todo el que dice hijo de Dios, no todo el que está en la iglesia realmente está buscando a Dios de verdad, hermano. Puede que esté en la iglesia y puede que diga gloria a Dios, pero realmente cómo será su camino, cuál será su corazón. Por eso el Señor decía, este pueblo de bocas me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Entonces hay que examinarnos también, hermano. Hay que pedir al Señor que nos ayude a despojarnos de todas las cosas que no le agradan. Amén. Y por eso es importante que conozcamos este don, el don de discernimiento de espíritu, que nos va a ayudar a discernir lo bueno y lo malo, si proviene de Dios o no proviene de Dios. Y para eso les voy a invitar a 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Y eso es verdad, hermano. Hoy, Mateo 24, la palabra de Dios nos dice que aún los escogidos serán engañados. Amén. Se levantarán falsos profetas. Pero ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a ver si realmente es de Dios estos hombres que dicen que son hijos de Dios, que son profetas de Dios, que son pastores y evangelistas de Dios? ¿Cómo sabremos, hermano? Eso nos va a ayudar el don de discernimiento. Pero ¿cómo nos va a ayudar? Siempre en cuando nos va a ayudar si nosotros estamos en oración, estamos en ayuno, estamos leyendo la palabra. Amén. Eso es importante, que leamos la palabra también, que estemos buscando en oración para que el mismo Espíritu, hermanos, nos guíe, nos dé a entender si proviene de Dios o no proviene de Dios, hermanos. Amén. Como dice la palabra de Dios, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Usando el nombre de Dios, diciendo que son enviados de Dios, pero que realmente no lo son. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 14, dice, 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz. Amén. El diablo es un imitador, hermano, anda engañando, hermanos, a los hijos de Dios, hermanos, les anda engañando a la gente, hermanos, porque hay hijos de Dios que realmente no están buscando a Dios. Dicen, yo amo a Dios, yo quiero saber más de Dios, yo quiero, Señor, que me ayudes. Más piden ayuda y todas las cosas, lo que quieran en ese momento. Pero realmente no aman a Dios. Porque si amamos, dice la palabra de Dios, si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Si realmente amamos a Dios, estaré ayunando, estaré vigilando, estaré levantándome en las madrugadas, estaré orando, estaré haciendo la voluntad de mi Padre, estaré leyendo la palabra de Dios. Amén. Si realmente amo a Cristo, amo a Dios, tengo que ser imitador de mi Señor Jesucristo. Ese es el verdadero amor. En eso nos diferenciamos los hijos de Dios, en que guardamos los mandamientos de Dios. Porque si nosotros no estamos guardando los mandamientos de Dios, no estamos orando, no estamos ayunando, no estamos vigilando, no leemos la palabra, hermano, seremos engañados. Porque la palabra de Dios dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo vamos a poder discernir? Hermanos, por eso es importante que los hijos de Dios estemos en constante oración para que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas y podamos discernir y no seamos engañados, porque la palabra de Dios dice que aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, pero no están orando, no están imitando a Cristo. ¿Cómo andaba Cristo? Hay que leer los 4 evangelios. ¿Cómo andaba nuestro Señor Jesucristo? En ayuno, en oraciones, en vigilia. Dice que Él se iba y oraba aún muy de noche. Amén. Pero hoy en día hay muchos cristianos que ni oran, ni 5 minutos, ni ayunan. ¿Cómo van a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo van a recibir estos dones, hermanos? ¿Cómo van a conocer? Por eso es importante, ese es el tiempo, esta es la oportunidad. Por eso la palabra de Dios dice, volveos a mí, dice, mejorad vuestras obras, mejorad vuestros caminos. Es tiempo de despertarnos, amén. Cristo viene por su iglesia y si no estamos preparados, tristemente nos quedaremos, hermanos. Por eso es tiempo de hacer la voluntad del Padre. Su palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Estar guardando la palabra de Dios, poniendo por obra todo lo que aprendemos, hermanos. Amén. Ayuno, oración, vigilia, leyendo la palabra, hermano. Lo repito muchas veces esto, hermano, porque lamentablemente no estamos ayunando, no están vigilando, no leen la Biblia. Pero sí hay tiempo para ponerse a ver novelas. Sí hay tiempo para ponerse a leer otras cosas que no edifican. Amén. Por eso es tiempo de volvernos a Dios, hermano. ¿Quieres recibir, quieres tener esa experiencia maravillosa, gloriosa con Dios? ¿Quieres aprovechar? Porque la palabra de Dios hemos leído como en Corintios, dice para provecho, hermanos, son los dones del Espíritu Santo para la iglesia. ¿Quieres tener estas experiencias? Buscarle en ayuno, buscarle en oración, ser imitadores de Cristo, guardar los mandamientos, hermanos, poner a Dios, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué estamos amando? ¿Estamos amando a Dios de verdad? ¿Dios está primero en nuestro corazón? ¿O están otras cosas en nuestro corazón? Hay que examinarnos, hermanos. Y hay que despojarnos cada día. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Qué bueno y maravilloso es el Señor. Por eso es importante que discernamos, hermanos. Que conozcamos este don precioso, el discernimiento de espíritus. Bendito sea el nombre del Señor, porque no todo proviene de Dios, hermanos. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. Santo y bendito es el nombre del Señor. Y vamos a entrar a los dones de poder. Y ahí está el don de fe. Es una confianza sobrenatural, hermanos, en Dios. Para todos aquellos, dice, problema, para solucionar los problemas y las necesidades que tengamos, hermanos. Amén. Es una fe en la cual nosotros... Es un don, el don de fe en el cual nos va a llevar y nos va a ayudar a confiar en Dios, en que Dios va a obrar de una manera extraordinaria. Amén. Y le quiero invitar a Marcos, capítulo 11. Vamos, bendito sea el nombre del Señor, alabado y bendito sea el nombre del Señor. Marcos, capítulo 11. Verso 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el Señor Jesús decía esto? Porque dice que el Señor Jesús tuvo hambre y fue a buscar dice, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si había fruto. Y dice que no había nada. Amén. Así que la maldijo a la higuera. Y le dijo, ¿no? Nunca jamás nadie fruto de ti
coma. Amén. Y lo oyeron sus discípulos. Dice que cuando pasaron por la mañana, dice que la higuera se había secado hasta sus raíces, todo se había secado. Amén. Entonces Pedro se acordó que el maestro, nuestro Señor Jesucristo, había maldecido a la higuera y le dijo: maestro, lo que maldijiste, mira, se ha secado. Entonces por eso el Señor Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Amén. Y este es un don que el Espíritu Santo nos da, pero si nosotros confiamos, si nosotros estamos orando, vuelta les digo, hermano, hay que orar, hay que clamar para no ser engañados, hermanos. Amén. Para no ser engañados por el enemigo, porque muchos hombres se levantan diciendo que son hijos de Dios y realmente no lo son, hermanos. Andan pidiendo plata, andan pidiendo tantas cosas, hermanos, que realmente no lo son, y muchas veces por eso nadie cree en el evangelio, dudan de la palabra de Dios por el mal testimonio. Por eso es importante, hermanos, que siempre estemos orando, clamando para que el mismo Espíritu de Dios nos ayude, hermano, y podamos dar buen testimonio y no se enseñoree nuestra carne, sino sea el Espíritu Santo de Dios enseñoreándose de nuestras vidas. Amén. Y nos va a ayudar a que cada día tengamos más fe. Amén. Y podamos confiar en Dios. Y Dios va a actuar de una manera extraordinaria, como hemos visto cómo esta higuera se secó. Amén. Porque por eso el Señor Jesús decía: tened fe en Dios. Amén. Otro don de poder, el don de milagros. Amén. Pero antes de pasar al don de milagros, quiero contarle una experiencia que tuvimos con mi sobrina, con el don de fe. Habíamos regresado de la escuela dominical y habíamos tomado la combi. Pero antes de eso en un centro comercial habíamos ido para comer en un tiempo de verano, para comer helados con mis hijos más. Y en esa ocasión, hermano, ella traía su maletita, una carterita, y ahí llevaba su Biblia, de la que íbamos a la escuela dominical a aprender, su Biblia y unas cosas más tenía ahí. Y ella había olvidado su maletita. Amén. Entonces todos compramos, nos venimos comiendo nuestro helado, contentos de haber recibido la palabra de Dios, comiendo nuestro helado en verano, y fuimos a tomar el carro al paradero, tomamos una combi. Y cuando estamos en el carro ya, porque tomamos la combi hasta llegar a un cierto punto para luego tomar otro carro para recién llegar a nuestra casa. Y cuando tomamos esta combi, hermano, en el paradero donde teníamos que bajar, bajamos, y ella se acuerda que no tiene su maleta. Amén. Y me dice: tía, no tengo mi maleta, no está mi maleta. Entonces yo le digo: en el carro te has olvidado seguramente. Y ella va y mira el carro y no hay nada en el carro. No, tía, no está en el carro. Entonces yo le digo: ay, memoria, ¿dónde lo dejaste? Y ella me dice: no, tía, creo que lo he dejado allá donde hemos comprado helados. Santo Dios, le digo, pídele a Dios, ten fe, le digo, pídele a Dios que lo encontremos. Y ella sabe lo que dijo: Señor, no, permite que lo encontramos, por favor, porque ahí está mi Biblia. Amén. Entonces, mire qué importante es cuando uno pide a Dios con fe, orando, clamando. Y ella le pidió y cruzamos la pista, volvimos a tomar el carro para regresar al centro comercial, y en eso ha pasado tiempo, hermanos. Amén. Y cuando hemos llegado al centro comercial, mis hijos y mis sobrinas se van adelantando, corriendo a buscar su bolso. Y cuando llegan, hermanos, la señorita, ella le pregunta, le dice: señorita, que hemos dejado un bolso, no lo habrá. Ah, sí, vino una señora y dijo que esto estaba aquí y me lo dio a mí. Yo le dije que de repente era de un cliente que me ha venido a comprar, seguramente se ha olvidado, pero si es así, va a regresar. Y lo guardó, hermanos, y le entregó. ¿Ve? Entonces nosotros le dimos la gloria a Dios porque Dios escuchó la oración, la fe y la confianza de tener en Dios, hermano, porque en estos tiempos uno ya prácticamente bien difícil de volver a encontrar tus cosas. Amén. Pero Dios ahí escucha el clamor, hermanos. Amén. Por eso el don de fe es el don sobrenatural, que es don del Espíritu Santo que nos da y nos ayuda. Amén. Pero Él lo da como Él quiere y cuando Él quiere, como dice la palabra de Dios. Amén. Ahora sí vamos a los don de milagros. Amén. Es también una intervención sobrenatural del poder de Dios mediante el cual las leyes naturales son controladas, alteradas o suspendidas. Amén. Es como vamos a ir a Segunda de Reyes 6:6, donde la palabra de Dios nos enseña, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 6. Amén. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Porque dice que uno de los hijos de los profetas estaba trabajando con el hacha que no era de él, era prestada, y la hacha había caído en el río. Amén. Entonces él estaba preocupado porque no era de él y tenía que devolverlo. Amén. Entonces el profeta Eliseo vio y le dijo:
el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces dice que el profeta cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Esto es algo imposible humanamente, que la hacha vuelva a flotar, hermano, es de hierro, amén. Pero para Dios no hay nada imposible, amén. Y Dios hizo un milagro haciendo flotar el hacha de hierro, amén. Entonces esos son milagros, cosas sobrenaturales que provienen del poder de Dios, mediante las cuales no pueden ser controladas o alteradas o hermanos, suspendidas, amén. Hermanos, es una intervención sobrenatural del poder de Dios, mediante la cual las leyes naturales son controladas, alteradas o suspendidas. Esto es lo que pasó con el hacha, amén. Ese es un milagro, hermano, y Dios sigue haciendo milagros tan grande. Uno de los milagros también es de Naamán, que le sanó de la lepra, amén. Entonces Dios sigue obrando, hermano. Estos son los dones del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo va obrando, va operando y lo sigue haciendo, porque esa es la voluntad de Dios, que siga operando hasta que Él venga, amén. Y tenemos el don de sanidades, que es un poder sobrenatural para sanar toda clase de enfermedad, amén. Y tenemos en Lucas 7:20, gloria a Dios, aleluya. Este tema es muy bonito, hermano, interesante. Lucas 7:20, 22. Amén. Lucas capítulo 7, del 20 al 22. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Vemos, hermanos, que las sanidades, hermanos, es un don del Espíritu Santo de Dios, que también lo da. Amén. Y vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús sanaba. Él dijo que nosotros haríamos aún mayores que Él, si nosotros creemos y confiamos en Él. Amén. Y para que podamos comprender un poco más, vamos a ir a San Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Esa es la palabra del Señor, hermano. Es el don de sanidades. Amén. Como Dios va sanando, operando, hermano. En una ocasión a una hermana tenía en su vientre, tenía hernias. Y Dios le sanó de esas hernias. Su vientre estaba hinchado de esta manera. Soy testigo del poder de Dios. Y ese día Dios la sanó, hermano. O en oración, clamando, en ayuno, su vientre se redujo, hermanos. Amén. Son los milagros que Dios hace, son los dones del Espíritu Santo. Y Dios sigue obrando, sigue sanando de sida, de cáncer, de enfermedades incurables, aún del COVID, que todavía no encuentran la cura. Pero muchos hermanos han sido sanados del COVID. Son testigos del poder de Dios. Han pedido, han clamado a Dios y Dios los ha sanado. Amén. Santo es el nombre del Señor, hermano. Por eso al Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, nosotros servimos. Un Dios soberano, un Dios que todo lo puede. Amén. Y que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea más tenga vida eterna y no se pierda. Amén. Dios no quiere el mal para el hombre, Dios quiere el bien. Pero muchas veces el hombre se pone necio, se enterquece, no quiere saber de Dios, no quiere someterse a la palabra de Dios, no quiere guardar los mandamientos, quiere vivir como quiere. Y por eso es que le vienen muchas consecuencias, por eso es que vive infeliz, por eso es que no tiene paz, por eso no hay seguridad, siempre está descontento, no hay bendito sea el nombre del Señor, siempre está en pleitos, en contiendas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere traer bendición para su vida, hermana. Hermano, hermana, Dios quiere bendiciones para el hombre. Dios ama la creación de sus manos. Él nos ama y quiere el bien para nosotros. Amén. Dios quiere que su pueblo, su iglesia sea salva. Y es por eso que, hermanos, que hay que prepararnos, hay que estar en oración para ser testigos del poder de Dios y hacer las obras que Él hizo, porque Él dijo que nosotros también lo haríamos, aún mayores. Amén. Y es el don de sanidad, hermanos, que Dios sigue obrando. ¿Cuántos enfermos están sanando, hermanos? ¿Cuántas enfermedades Dios ha curado, hermanos? Soy testigo del poder de Dios. Y usted también es testigo del poder de Dios, sé, en cuanto a algunos, porque he visto que Dios ha sanado sus cuerpos, hermanos. Pero hay que perseverar
perseverar en los caminos de Dios, porque no solamente es ver cómo son sanados los enfermos, los leprosos, cómo el endemoniado es libre, cómo Dios cambia la vida del drogadicto, cómo Dios da conocimiento y revelaciones, cómo se manifiestan estos dones, sino la palabra de Dios es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Sus apóstoles de nuestro Señor Jesucristo vinieron sorprendidos. Señor, los demonios se nos sujetan y tantas cosas vemos, los enfermos son sanados y todo, pero el Señor Jesús le dijo, pero que se preocupe porque es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Hay que perseverar en los caminos de Dios. Queremos ser testigos del poder de Dios, hay que buscarlo en oración, en clamor, en ayuno, no dudando, no titubeando, sino confiando, creyendo que Él va a hacer, que Él va a obrar. Amén. Y también tenemos los dones de inspiración. Amén. Pero antes les quiero compartir esta experiencia de parte del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mi madre siempre ha lavado ropa para la calle. Ella mucho lavaba y trajinaba mucho, hermanos, porque ella es padre y madre, ha sido para nosotros. Nosotros hemos sido huérfanos de padre y ella siempre era padre y madre para nosotros. Ella trabajaba mucho, hermanos, tratando siempre de suplir nuestras necesidades, siempre en trajín, lavando, cargando peso, y se enfermó de los riñones y le detectaron cálculo renal. Amén. Pero en una noche el Señor la sanó. Y ella fue y se sacó nuevas placas, y cuando se sacó las placas, ahí salió que no tenía nada de piedras, no había nada. Pero ¿quién lo hizo? Cristo. ¿Quién se glorificó? Dios, a través de su Santo Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, sanando los cuerpos, hermano. Por eso Dios no ha cambiado, al Dios que servimos, Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén. Como dijo el Señor Jesucristo a Marta, 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 ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermana? ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermano? Búscale en oración, búscale en ayuno, búscale en vigilia, búscale, sea un imitador de Cristo, sea un imitador de sus pisadas de nuestro Señor Jesucristo, y entonces serás mujer victoriosa, varón victorioso, y Dios te bendecirá y prosperará tu camino. Aún todo lo que hagas, hermano, será prosperado, pero primero buscando a Dios, anhelando las cosas espirituales, amén, los dones, y teniendo conocimiento. Mire qué preciosos dones Dios nos ha dado, hermano, a través de su Santo Espíritu. Claro que Él lo va a impartir como Él quiere, como dice la palabra del Señor, amén, de acuerdo a nuestra necesidad, lo va a dar a conocer, amén. Y tenemos también los dones de inspiración, que es el don de profecía, el don de lengua y el don de interpretación. El don de profecía es una unción sobrenatural para la pronunciación o declaración inspirada por el otro idioma. Es decir, hermano, que el hermano de repente la profetisa del Señor, sierva del Señor, está hablando en lenguas, hermano, y de pronto el Espíritu Santo la va a ungir para que hable al pueblo, para que dé a conocer el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Amén. Le va a hablar para edificación, para consolación, para exhortación, para que el pueblo se encamine y siga manteniéndose en ese camino, en el servicio del Señor, para que se corrija si en algo están andando mal. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Esa es la profecía, hermano. Dios va a hablar. Es como le habló. Vamos a ir a Primera de Corintios 12:10. Aleluya, gloria a Dios. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Amén. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Ahí está hablando del don de profecía. Gloria a Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Vamos a Hechos 21. Gloria a Dios. 21, 8, 11. Cristo vive. Maravilloso el Señor. Hechos capítulo 21, verso 8 al 11. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo,
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregará en manos de los gentiles. Amén. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Vemos que acá le estaba profetizando, o sea, le estaba diciendo lo que le iba a acontecer al apóstol Pablo. Amén. Eso es la profecía que te va a dar a conocer lo que va a acontecer, dependiendo cómo va a hablar el Espíritu Santo. Amén. Sea para consolación, sea para edificación. Y eso es lo que Dios quiere para el pueblo de Dios. Amén. Por eso es importante conocer los dones del Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos va a hablar. También tenemos el don de lenguas, que son lenguas, pueden ser lenguas conocidas como lenguas angelicales. Amén. Celestiales. La lengua no se aprende, hermano. Ese es un sello del Espíritu Santo que lo da el mismo Espíritu Santo. Amén. Y derrama su poder sobre la vida, sobre el creyente. Amén. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Puede ser que hablaba en el lengua conocida. Por ejemplo, si yo hablo castellano, de repente el Espíritu me bautiza y puedo hablar en francés, si es que el Espíritu Santo lo da. Amén. O también no necesariamente puede darlo el Espíritu Santo, sino que las lenguas no van a ser conocidas, sino van a ser angelicales, que vienen de los cielos, de Dios mismo, amén, que lo da las lenguas angelicales. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Y eso, hermano, eso nos habla la palabra del Señor. Por eso vamos a ir, hay un propósito también en esto, y vamos a Primera de Corintios, capítulo 14. Alabado sea el nombre del Señor. Dice 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aún porque el Espíritu habla misterios. Amén. Hay que tener en cuenta, hermano, que cuando uno habla en lenguas, se edifica a sí mismo. Así enseña la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Los que profetizan, los que Dios le usa para hablar al pueblo. El 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermano, cuando uno habla en lenguas, se edifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque hablas con Dios. Hablas con Dios. En las lenguas uno no lo entiende, pero Dios sí entiende lo que estás hablando en lengua. Es por eso, hermano, si usted habla lengua, ha sido bautizado por el Espíritu Santo, hermano, y estás desalentado, estás desanimado, procura hablar en lengua, pero con entendimiento. Ahí tu mente va clamando, orando, Señor, ayúdame a avanzar, pero tu boca va hablando en lengua, en lengua, en lengua, en lengua, y Dios lo va a entender, hermano. Y hay que orar, por lo menos darle lugar unos 5, media hora, minutos, 5 minutos, media hora, pero hay que ejercitar lo que Dios nos ha dado en oración. Entonces seremos fortalecidos, seremos edificados, amén. Por eso el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero el que habla, dice, como hemos leído en el verso 4, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque habla con Dios. Uno no entiende las lenguas, pero Dios sí la entiende. Amén. Y dice, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Porque cuando uno profetiza, hermanos, esto es importante, cuando uno profetiza, da a conocer el mensaje de Dios para el pueblo va a ser edificado. Amén. Puede ser exhortado o también va a recibir consolación, hermano, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que esté necesitando el pueblo de Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros conozcamos el don de profecía, el don de lenguas, hermano. Y por último tenemos el don de interpretación. ¿Cómo es esto, hermano? Es como que la hermana está clamando y de pronto está hablando lenguas,
Pero Dios quiere hablar, pero ella no las entiende. Entonces Dios usa otro instrumento para que interprete esa lengua y esa lengua sea conocida. A través de esa interpretación, el mensaje de Dios sea conocido al pueblo. Amén. Entonces ese es el don de interpretación. Es una revelación sobrenatural para expresar en el idioma conocido lo que ha sido dicho en idioma desconocido. Amén. Por medio del don de lenguas. Amén. Y eso nos habla la palabra de Dios, como hemos leído. Amén. Y vamos a Lucas 10:20. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Hermanos, ahora les voy a leer el Lucas 10:20. Antes de eso, hermanos, por eso es importante, hermanos, que estos dones se muevan en la iglesia de Cristo. Es importante que se muevan, hermanos, para estar preparados ante las acechanzas del enemigo, porque el diablo muchas veces busca destruir la iglesia de Cristo. Y si la iglesia de Cristo no está preparada, no está operando los dones del Espíritu Santo, fácilmente será engañada, hermano. Y lo que Dios no quiere eso, Dios no quiere que su iglesia sea engañada. Dios quiere que su iglesia esté preparada, capacitada y salga triunfante. Amén. Todo esto va a ser posible en el nombre de Jesús. Ahora miren lo que dice en el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, la palabra de Dios nos enseña que es bueno que tengamos los dones del Espíritu Santo, es bueno que todo esto se manifieste y se mueva, pero lo más importante y bueno va a ser que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque no hay que confundir, hermano, porque Dios me utiliza para hablar lengua, o Dios me utiliza para profetizar, o Dios me utiliza para que a través de la imposición de manos los enfermos sean sanados. No quiere decir que yo ya soy espiritual y que yo voy a heredar el reino de los cielos. No, hermano. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, hermano, si nosotros amamos a Dios, perseveramos y estamos en una vida constante de oración, de ayuno, de vigilia, haciendo la voluntad de Dios, entonces nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida, despojándonos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda vanagloria, porque nada es nuestro. Este poder no es nuestro, es de Dios. Amén. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Por eso el Señor Jesús le decía, no regocijéis que los demonios se sujetan. Amén. No regocijéis de eso. Amén. Sino que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, hermano. Porque a veces estamos llenos de amargura, llenos de odio, llenos de resentimientos, hermano. Y así tampoco vamos a poder heredar el reino de los cielos. Amén. Hay que despojarnos, hermano. Hay que despojarnos de todas esas cosas que no agradan a Dios y que son impedimentos para poder heredar el reino de los cielos. Así que, hermano, ya hemos conocido cómo son los dones del Espíritu Santo, hermano. Procuremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Es la voluntad de Dios que todos estos dones estén en plena operación en la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios, procurar los dones espirituales. Amén. Los dones tenemos que procurar, buscar, hermano. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Orando, ejercitando, confiando en Dios, teniendo fe, teniendo motivos puros. Amén. Y no debemos olvidar lo más importante, el amor, porque el amor es lo que nos va a ayudar también a agradar a Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. No odiando, no, bendito sea el nombre del Señor, no hablando mal, sino siempre deseando lo bueno. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra del Señor. Amén. Y no olvidemos también que el Espíritu Santo no solamente tiene, no solamente el bautismo de hablar en lenguas, no solamente son los dones, sino también hay los frutos del Espíritu Santo. Amén. Así que le animo a leer Gálatas 5, 19 en adelante. Y ahí va a aprender cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermano, esta ha sido la palabra de Dios. Acuérdese, hermano, que los dones del Espíritu Santo deben ocupar un lugar importante en la vida del cristiano, en la iglesia, hermano, porque va a ser de gran bendición. Amén. Y no se olvide que para obtener todo esto es importante que estemos siempre orando. Amén. Hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Deseo que sea de gran bendición y que el Espíritu de Dios los ayude a comprender y entender. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Tú nos has hablado cuán maravilloso, Padre, cuán importante es que nosotros procuremos los dones espirituales. Y muchas veces estamos perdiendo nuestro tiempo en otras cosas. Señor, perdónanos, límpianos, Padre, y ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a procurar los dones, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer lo bueno, a no cansarnos de hacer lo bueno, Señor. Queremos heredar el reino de los cielos, Señor. Queremos ser testigos de tu poder, Padre. Queremos recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a orar constantemente, Señor. Levántanos en las madrugadas, Señor, para conversar contigo, para gozar de la presencia tuya. Bendito tu nombre. Mi alma te adora, Jesús. En esta hora, Señor, ayuda a tus hijos, ayuda a tus hijas, Padre, a anhelar más de ti, a desear más de ti, a buscar tu rostro, a ser imitadores tuyos, Señor Jesús. Porque ejemplo nos has dejado de seguir las pisadas tuyas. Oh, gloria a tu nombre. No permitas que nos enfriemos, porque tibios tú los vomitarás de tu boca. Fríos tú no nos quieres, tú nos quieres calientes. Y que tus dones estén operando en tu iglesia. Glorifícate, Señor, en la vida de mis hermanas, de mis hermanos. Aviva tu espíritu, aviva, Señor, tu obra en sus vidas, en sus corazones. La gloria y la honra es tuya, Padre bendito. Mi alma te alaba. Mi alma te adora, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios Consolador. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Y ayúdanos a poner por obra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga. Gloria a Dios.